Bien, vamos a hablar acerca de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. El texto que Dios me regaló está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Y quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice el texto bíblico: esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo, dice la Escritura. Este texto bíblico es más explícito. ¿Por qué? Porque no quiero sacar del contexto lo que en verdad se está tratando de decir ahí. Esto viene, hermano, de una situación que pasó en el día de Pentecostés. La palabra de Dios dice que ellos estaban reunidos, 120, en el aposento alto, aceptando, obedeciendo a la voz de Dios, que estaba diciendo, la voz de Jesús, que les dijo que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ellos no sabían lo que iba a suceder, pero dice la Biblia que de repente vino, hermano, la presencia del Espíritu Santo, los tomó a todos. Comenzaron, hermano, lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra, sentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Habían alrededor mucha gente, era la fiesta de Pentecostés, había mucha visita, muchos extranjeros, muchas personas, hermano, que estaban presentes en esa fiesta importante. Gente que tenía otra cultura, otras lenguas, otra palabra, otro lenguaje. Pero dice la Escritura que cuando ellos se acercaron al lugar donde fue el estruendo, estaban escuchando cada uno en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cada uno le escuchaba en su propio idioma las maravillas de Dios, dice la Escritura. Y cuando yo veo eso, hermano, sé y entiendo que era la presencia misma del Espíritu Santo de Dios dirigiéndose a toda la región, a todos los que estaban ahí presentes. Ahora bien, Pedro se levanta con una palabra de amonestación. Pedro se levanta cual valiente y predica la palabra, un sermón. Se levanta este hombre para compartir las Sagradas Escrituras y enseñar qué era lo que había sucedido, citando al profeta Joel y trayendo a la memoria todo lo que el profeta Joel había profetizado en el capítulo 2, versículo 38 en adelante. Y dice la Escritura que cuando ellos escucharon, se compungieron de corazón y dijeron: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dice: bautícense cada uno en el nombre de Jesús, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y es cuando suelta esta perla, esta palabra, que no solamente era para ellos en el momento, porque cuando dice la Escritura, porque para vosotros es la promesa, sin sacar el texto del contexto, le estaba diciendo al pueblo judío que estaba ahí en ese momento, escuchando y viendo lo que había sucedido. Para ustedes los judíos es la promesa, pero dice también para sus hijos es la promesa. Está hablando de la descendencia, de la generación de ellos. Pero también sigue diciendo, para todos los que están lejos es la promesa. Y termina diciendo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo pregunto, ¿cuántos llamados del Señor hay aquí en esta mañana? ¿Y los otros qué? ¿Cuántos llamados del Señor hay aquí en esta mañana? Levante la mano todos que son llamados por el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Para ti es la promesa. Para ti es la bendición. Para ti, hermano, es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en esta mañana. Yo quiero abrirte las Escrituras, Iglesia Betel, y todos los que están conectados ahí. Quiero explicarte lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina, que Él está siempre presente y eficazmente ministrando en la iglesia de Jesucristo juntamente con Él. Y dice la palabra que el Espíritu Santo viene para que nosotros tengamos el convencimiento a quién le pertenecemos, porque Él está aquí convenciendo al mundo de pecado, dice la palabra del Señor. Y cuando uno siente el redarguir en el corazón, no es la palabra que el hombre predica, es el Espíritu de Dios que está convenciendo al mundo de pecado. Pero también, hermano, dice que está regenerando a los que se arrepientan y creen. Es cuando comienza el proceso en nuestras vidas
de mantenernos fiel y firme ante la presencia del Señor. Estamos en un mundo convulsionado de pecado, una esfera social, hermano, en lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Estamos enfrentándonos a los tiempos finales, estamos enfrentándonos a unos tiempos difíciles, pero es Él, la presencia del Espíritu Santo, la que mantiene a la iglesia, sostiene a la iglesia en esa comunión y en esa intimidad con la presencia del Señor. Él vino aquí para estar regenerando a los que se arrepienten y creen. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo de Dios está santificando a los creyentes. Cuando yo digo santificando a los creyentes, ¿sabe por qué usted y yo permanecemos aquí buscando la presencia del Señor? Gracias a que tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de nuestras vidas. Porque si no estuviera el Espíritu Santo de Dios, ¿qué sería de la iglesia, hermano? ¿Qué sería de nuestras vidas? Pero tú y yo estamos batallando, tú y yo estamos guerreando, tú y yo nos estamos sosteniendo, tú y yo estamos, hermanos, proclamando victoria en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque hay una presencia hermosa en nuestros corazones, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos está guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. ¿Sabes? En el Evangelio de Juan no fue escrito por el propósito de ser una crónica de la vida de Jesús, sino para que el mundo de aquellos tiempos y el mundo de hoy, el mundo actual, hermano, pudiésemos reflexionar y buscáramos la forma de acercarnos cada día a Dios, reconociendo como ejemplo la vida de Él, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y que nadie puede llegar al Padre sino a través de ese mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Cuál es ese mediador? Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria y la honra. Y el mismo Jesús nos regala una palabra. Primer punto. Él dijo, y yo le pediré al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Y yo le pediré al Padre. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Interesante que tú y yo sepamos qué fue lo que pidió Jesús al Padre. El pasaje al cual me quiero referir se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 16. Vaya conmigo. Juan capítulo 14, versículo 16, y verá lo que pidió Jesús. Y yo le pediré al Padre, dice el texto bíblico, y Él les dará, ¿qué dice? Otro consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe para siempre. Amén. ¿Cuántos se gozan por esto, hermano? Es emocionante entender esto porque expresa lo que es el verdadero y gran amor que Dios tiene para con nosotros la iglesia, para con nosotros su pueblo, por el cual nos envió a su Hijo, hermano, Jesús, quien habiendo consumado la obra salvadora ahí en la cruz del Calvario, quien habiendo entregado su vida, rogó al Padre que nosotros no quedásemos solos, hermano, y para que enviara, dice la Escritura, a otro consolador, y este otro consolador es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia en estos tiempos. Según el libro de los Hechos, el bautismo del Espíritu Santo era una experiencia mencionada en todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pregunto yo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Le invito a que juntos encontremos algunos casos sobre este asunto. Dios sabe la importancia que es que nosotros como iglesia, que nosotros como miembros de un cuerpo tengamos la compañía, escuche bien esta palabra, la compañía continua del Espíritu Santo de Dios. Alguien que cuide continuamente de la iglesia, alguien que cuide continuamente de nosotros, alguien que permanezca a nuestro lado, que nos conozca tal y cual como somos. Por eso nos envió. La Biblia dice otro consolador, el cual está con nosotros aquí y ahora. ¿Cuántos lo creen? Y Él está con nosotros para siempre. Siempre estará el Espíritu Santo de Dios con nosotros. El Espíritu Santo de Dios se convirtió en el medio para cuidar, en el medio para defender, en el medio para proteger a los más débiles y necesitados. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es un instrumento de transformación, es un instrumento de cambio. Cuando Dios nos envió su Santo Espíritu, como dice la Escritura, lo hizo para garantizarnos su presencia permanente a nuestro lado. Yo quiero decirte que debemos de reflexionar en cuanto a esto.
Y una vez estaba predicando yo y le estaba diciendo, a veces lloramos fervientemente por una necesidad económica, por un problema familiar, por una enfermedad. Oramos para que Dios nos sane, oramos por todas aquellas cosas y eso no está mal. Pero nuestro también clamor ferviente tiene que ser, ¿sabes cuál? Señor, lléname con tu Espíritu Santo cada día. Señor, úngeme cada día, Señor. Yo quiero sentir tu presencia cada día, Señor. Quiero experimentar algo nuevo. Señor, sácame de la monotonía espiritual, de la rutina, de la religiosidad y llévame a un nivel de comunión con tu presencia. Y yo sé que Dios va a derramar una unción especial y sobrenatural sobre tu vida. A veces admiramos mucho los hechos y los acontecimientos que dice la palabra de Dios. Y decimos, sí, qué bueno, cómo los apóstoles hacían cosas extraordinarias. Pero sabes, las mismas cosas y aún mayores, dice el Señor que la hará su iglesia en la actualidad. Pero ¿por qué no las hace? Pregunta uno. Sencillamente porque hemos ignorado la importancia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos. Pero yo quiero hablarte en esta hora de algo muy especial, iglesia amada. El Espíritu Santo se convirtió en el medio para cuidar a la iglesia en estos tiempos. No estamos, hermano, en una esfera social muy fácil, pero lo que sí podemos afirmar por la palabra, que la presencia del Espíritu Santo de Dios está con nosotros para cuidarnos. Que Él está contigo, que Él está conmigo, está con todos para transformar, para hacer cambios, para hacer, hermano, cosas extraordinarias en medio nuestro. Por eso, la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia definida. Esta experiencia es subconsecuente a lo que es la regeneración del ser humano. El Espíritu Santo llena al creyente ungiéndolo y revistiéndolo de un poder especial para desarrollar un servicio especial. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para ser personas que seamos recipientes, captadores de ese poder especial de la presencia de Dios, para ser también servidores de la presencia del Señor. La Biblia nos pide que seamos santificados por completo. Diga conmigo, santificados por completo. ¿Sabe qué significa esto, hermano? En todo momento y en toda situación, usted y yo debemos ser santificados por completo, llenos por completo. Enteramente santificados significa eso, o enteramente santificados en la presencia del Señor. Y esta obra de Dios en nosotros siempre está en relación con el ministerio del Espíritu Santo, que es el que está procesando nuestras vidas para santificarnos, que es el que está procesando nuestras vidas para corregirnos, que es el que está procesando nuestras vidas para orientarnos cada día. Me gusta lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Cómo está constituido nuestro ser? Dígalo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice? Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, hermano, qué admirable es este texto bíblico. Porque esto está, hermano, confrontando muchas doctrinas que hoy por hoy se están predicando. Cuando te están diciendo, no importa que tú hagas con tu cuerpo lo que sea, adultera, fornica, toma, fuma, drógate, haz todo lo que sea, porque lo que está pecando es el cuerpo, pero el alma se conserva para el Señor. Mentira del diablo. Porque la Biblia a mí me habla que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados, sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Para cuando Cristo venga pronto. Entonces nosotros tenemos que estar bien pendientes a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, para no cometer errores, hermanos, y equivocaciones, y estar prestando oído a palabras que seducen para hacerte caer en pecado. La palabra nos enseña que debemos ser santificados. Somos tripartitos. Tenemos un espíritu, sí, el soplo, el aliento de vida que Dios nos dio en el momento que nacimos. Tenemos un alma. Ahí está también los sentimientos, pero tenemos un cuerpo y todo nuestro ser, dice la Escritura, tanto el espíritu como el alma, como el cuerpo, tienen que ser guardados irreprensibles, dice la Escritura. ¿Para qué? Para cuando Cristo suene la final trompeta,
nosotros podamos ser levantados en cuerpo glorioso. Mi querida iglesia, Jesús declaró en Juan capítulo 17, versículo 8, que los discípulos ya lo habían conocido cuando dijo: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús enfatiza en lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y es una experiencia necesaria. Diga conmigo, necesaria. Dígalo bien fuerte, necesaria para cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice Juan, el que estaba ahí, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hombre que habla esta palabra, lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una promesa. Esta es la verdadera promesa, hermano. Y la veremos cumplida un poco más adelante, allá en el aposento alto. Mientras siga predicando, vas a entenderlo. Por eso el cristiano moderno, estoy hablando del cristiano actual, de ti y de mí. Me refiero a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes. Los cristianos de hoy en día, hermano, debemos de procurar esta llenura, buscándola cada día, humillándonos cada día, postrándonos cada día, deseándonos cada día ante la presencia del Señor. Qué bonito es poder tener experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Qué bonito es poder tener experiencia con esa presencia hermosa. Ahora, la experiencia del Espíritu Santo es una promesa del Padre. ¿Sabes? Lucas menciona este hecho en el capítulo 24, versículo 49. Hechos capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero le da una orden a los discípulos. ¿Cuál es la orden que le da a los discípulos? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Nosotros sabemos porque ya lo hemos leído en las Sagradas Escrituras. Pero ellos no sabían lo que iban a suceder. Ellos sencillamente fueron a Jerusalén y se quedaron en el aposento alto en obediencia al mandamiento que Dios le había dado. ¿Sabes, hermano? La palabra de Dios nos enseña claramente. Aquí está hablando Jesús. Y quiere decir que seremos llenos desde lo más profundo de nuestro ser, exteriorizando esa llenura hasta nuestro cuerpo exterior, de tal manera que la gente, los que nos rodean, aquellas personas, hermanos, de repente puedan observar, puedan ver en la vida de cada uno de nosotros que somos personas transformadas por aquel que ha hecho una obra de redención en nosotros. Amén. Yo siempre he dicho, somos carta abierta. Somos personas, hermano, que debemos portar la gracia de Dios, la presencia de Dios. Somos personas que debemos dar testimonio aquí y allá y donde quiera que Dios nos lleve. Y yo estaba diciendo esta mañana, ¿sabes, iglesia amada? Yo quiero decirte una verdad. Tu testimonio, tu manera de comportarte, tu manera de actuar, habla más que tus palabras. Porque cuando la gente mira en ti que hay un cambio de actitud, que hay un cambio de manera de ser, que hay un cambio de conducta, la gente va a decir, verdaderamente Dios está haciendo una obra en esa persona. Yo no concibo una persona llamada a ser cristiana, involucrada en chisme, en problemas, en dificultades, haciendo tramullas, haciendo cosas torcidas, cometiendo errores, cometiendo pecado, cometiendo, hermanos, sinvergüenzuras. Yo no concibo que una persona me diga que está llena del Señor en esa condición. Porque el Espíritu Santo de Dios ha venido para transformar nuestras vidas desde lo más interno hasta lo más externo. Lo que Dios hace internamente se refleja externamente. Por eso debemos caminar como carta abierta. Y en el capítulo 1, versículo 4, del libro de los Hechos, vemos la insistencia de parte de Jesús para que ellos se quedaran en Jerusalén. Y leemos Hechos 1:4, dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La llenura, hermano, del Espíritu Santo no es algo que tengamos que persuadir al Padre para que nos dé.
porque Él por sí mismo tomó una gran iniciativa en bendición nuestra cuando nos prometió que seríamos revestidos de esa gloriosa manifestación y de ese poder sobrenatural. Iglesia, ¿sabes qué? Él nunca se olvida de lo que promete. Y Él prometió hacer algo especial con la iglesia. Él prometió llenar a la iglesia con su presencia. Él prometió, hermanos, que haría algo extraordinario. Él prometió que nos llenaría de un extraordinario poder. Por eso Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. Tenemos que ser testigos del poder de Dios. Nosotros como cristianos debemos de creer en esta promesa. Y como debemos de creer en la promesa, debemos esperarla. Diga conmigo, esperarla. Debemos, hermanos, anhelarla. Diga conmigo, anhelarla. Debemos, hermanos, desearla. Debemos buscarla, pedirla, recibirla. Es algo que sale de lo más profundo del corazón. Es decirle al Señor, Señor, verdaderamente yo quiero un cambio de estilo de vida. Yo no quiero seguir viviendo de la manera como estoy viviendo. Yo quiero ser una iglesia renovada. Yo quiero ser una iglesia reestructurada. Yo quiero ser una iglesia bendecida por ti. ¿Sabes? Esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón porque es para nosotros. Y esta obra de gracia, la santificación, la obtenemos por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Y esa obra de santificación Dios la quiere hacer en medio nuestro. Y la experiencia del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Es un don gratuito, un regalo, dice la palabra del Señor. Y algunas personas piensan, hermano, que el ministerio del Espíritu Santo se limita solo a momentos de la santificación del creyente y más nada. No, así no es, hermano. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, su ministerio es mucho más amplio. Desde los inicios de la creación, ahí vemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la superficie de la tierra. Ahí estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Él se mueve también dentro de la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y por eso este fue el mensaje que predicó Pedro a la gente de Jerusalén, diciéndole, oye, el Espíritu Santo es el que está con nosotros y les da una palabra que tiene que estremecer nuestras vidas en estos tiempos. Y no le está hablando sino a gente conocedora de la doctrina, de la palabra y de la ley divina. Y a esa gente el apóstol Pedro le dice, arrepentíos. Esta palabra, hermano, es dura y fuerte para nosotros, porque el arrepentimiento es el que nos lleva a una transformación de vida. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, su vida tiene que ser una vida diferente. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, hermano, su testimonio tiene que ser un testimonio diferente. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted no practica el pecado deliberadamente. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, usted no se deja seducir por las atracciones del mundo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted se para firme ante la tentación y como José huye preferiblemente antes de caer en ella. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, hermano, no se deja seducir del mundo y el pecado que con ello viene, sino que ese verdadero arrepentimiento lo lleva a usted a una vida diferente, agradable ante la presencia del Señor. Y Él les resalta a los judíos, a los conocedores de la palabra, a los conocedores de la ley, aquellos que de pronto eran hermanos religiosos, le dice, arrepentíos, porque necesitamos el verdadero arrepentimiento. Y les manda a bautizarse a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el arrepentimiento es la clave en la condición para poder recibir esta promesa. Yo tengo una palabra que he predicado muchas veces y yo digo, el Espíritu Santo de Dios solo habita en vasijas vacías, limpias, dispuestas a recibir su llenura. Vasijas sucias no mora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pecado oculto no mora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Actividades, hermanos, que están en contra de la palabra, no mora la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Aquí yo no vine a traerte una palabra de pronto de motivación. Te vine a abrir las Sagradas Escrituras y a decirte, iglesia, necesitamos un verdadero arrepentimiento para recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios. El bautismo en agua es el complemento de esta condición para poder entonces ser lleno y ser bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor es soberano y hace cosas extraordinarias. Yo he conocido en esta iglesia personas que no han podido bautizarse en agua, pero el bautismo del Espíritu Santo lo han tenido. Y después han obedecido el paso de obediencia y se han bautizado en agua. Y nosotros somos testigos, dice el apóstol Hechos 2:38. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Diga conmigo, a los que le obedecen. A ellos viene la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si el bautismo del Espíritu Santo es un regalo, entonces quiere decir que es algo gratis. ¿Cuántos se alegran cuando le dicen, te tengo un regalito? A mí no me diga eso, hermano, porque yo lo ataco enseguida. Alguien me dice, te tengo un regalito, y ¿qué hubo el regalo? Porque uno se desespera, ¿verdad? Hoy me dijeron que tenía un regalo, Mary. Me dijiste que tenía un regalo, Henry. Dame el regalo rápido. Uno se desespera. El Espíritu Santo de Dios es un regalo. Entonces quiere decir que es algo gratis. Tú no tienes que pagar, te lo van a dar. Te lo van a obsequiar. Es algo gratis. Es un don de Dios inmerecido por nosotros. Y por ningún motivo lo podemos recibir. Hermano, ni haciendo buenas obras, no lo vamos a recibir, ni mucho menos pagando para obtener. Recuerde lo que dice la Escritura. Que uno de los magos dijo, ven acá, Pedro, dame de eso que tú tienes, hermano. Y se lo iba a comprar. Esto no es con plata. Esta es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. La experiencia del Espíritu Santo es una orden de Dios. Diga conmigo, es una orden de Dios. Y volvemos a Hechos 1:4, Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando todavía estaban con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían de irse de Jerusalén. Les dijo, esperen que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé, dice la palabra del Señor. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es un asunto opcional. Si lo quiero, lo recibo. Si no, no. Es una orden estricta, hermano. Es una orden dada por Jesucristo y esa orden nosotros como tal la debemos obedecer, abriendo nuestro ser enteramente para que esa entrada del Espíritu Santo de Dios nos ministre y nos bautice. Todo cristiano, hermano, todo cristiano, escuchen bien, debe ser investido con el don del Espíritu Santo de Dios. Repita conmigo esto, todo cristiano debe ser investido por el Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano, hermano. Esto no es para el pastor, esto no es para la pastora, esto no es para los pastores, esto no es para los líderes, no. Este es para toda la iglesia. Toda la iglesia debería ser llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes, hermano? Si usted es lleno del Espíritu Santo de Dios, usted tendría menos problemas en la vida. Porque el Espíritu Santo le va a ayudar a enfrentarse a cualquier situación que usted esté, hermano, pasando. Esta mañana le decía una hermana, fortalécete en el Señor porque Dios tiene más poder que esa situación que tú estás atravesando. El Señor tiene más poder que esa adversidad que tú estás atravesando. Por eso el Espíritu Santo es la segunda obra de gracia que Dios ofrece a los hombres. Y no podríamos saber de nuestra necesidad de un Salvador si no tuviésemos quien nos convenza de pecado. Porque la proyección de la imagen del crucificado, hermanos, conmueve los corazones de los hombres y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Cuando usted está ahí haciendo algo malito, que se le está yendo el pie para ese sector de riesgo, usted, hermano, siente una voz que le dice, epa, eso que estás haciendo está malo. Eso que estás haciendo no es debido. Eso que estás haciendo va en contra de mi voluntad. Y uno mismo tiene el termómetro, hermano, y uno mismo se mide. Usted sabe cómo está su condición espiritual en este momento. Usted sabe lo que está haciendo bueno y malo. Yo estoy hablando esto y a su mente ya el Espíritu Santo lo está redarguyendo de las cosas que usted está haciendo. Si están buenas o están malas.
Usted sabe, hermano, continuamente cómo es la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Cómo nos redarguye cada día. Cómo nos habla cada día. Cómo nos dice cada día, te estoy cuidando. No vayas por aquí, no vayas por allá. Eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Jesús vino, hermano, a redimirnos de todo pecado. Pero la proyección que tenemos nosotros, el cuidado que tiene la iglesia ahora, es la presencia misma del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Ese es el que te está cuidando. Ese es el que te está protegiendo. Y repito lo que dije al principio, por eso tú y yo estamos aquí. Y estamos separados de las cosas del mundo. Porque tenemos dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios. Estamos, hermanos, llenos de esa presencia. Veamos cuando aquellos 120 hermanos estaban unidos allá en el aposento. Todos ellos eran cristianos. Todos eran conocedores de la salvación. Pero ninguno de ellos había sido revestido del Espíritu Santo. Todos estaban allí esperando la promesa de que vendría la llenura, el fuego santificador del Espíritu Santo para terminar el trabajo. Por eso la Biblia nos dice que el Espíritu Santo bajó como una llama de fuego, que después se repartió sobre cada uno de ellos, hermanos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Esto resultó en que ellos empezaron a manifestar algo que no habían conocido. Ese hablar en otras lenguas, siendo esto, hermano, una evidencia de aquella llenura del Espíritu Santo de Dios sobre ese aposento alto, hermano. Todos entendían lo que los demás hablaban, porque dice la Biblia claramente que cuando la gente se agrupó alrededor, cada uno de ellos les oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Léase Hechos capítulo 2 en casa y verá lo importante que explica la palabra de Dios eso. Todos entendían lo que los demás hablaban. Y esa es una prueba de aquella presencia gloriosa. Ahora, el Espíritu Santo es también nuestro sello. Diga conmigo, nuestro sello. Y el sello es tipo de pertenencia, ¿verdad? Aquí está el doctor Néstor. Cuando él hace una receta, él le pone a la fórmula su sello. Es garantía de que esa escritura, de que esa fórmula salió de su despacho. Cualquier persona que sea gerente, que sea firmante de alguna carta, una secretaria, que firme, pone un sello, dice eso pertenece, que yo lo hice, eso declara que yo lo hice. Pues déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado a todos. Gracias por ese amén. El Espíritu Santo de Dios te ha sellado a ti. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte. Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcas, porque con él fuiste ¿qué? Sellado para el día de la redención. Amado, quiero explicarle algo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió desde la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí nos eligió para su gracia. Cuando yo leo esto, hermano, lo que dice esa escritura, yo alabo y glorifico al Señor, porque toda esta gente que está delante de mí, yo entiendo que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabías eso? Tú que estás por primera vez aquí, eso estaba en el registro de Dios, ¿sabes? Que hoy vas a venir a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Estaba en el registro de que hoy, en esta hora, en esta iglesia, toda esta congregación y los que están conectados ahí, estén escuchando esta palabra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Y eso me hace recordar, hermano, el testimonio. Yo muchas veces lo he compartido aquí, pero me gusta compartirlo. Yo como que me desarrollé demasiado, hermano, en la barriga de mi mamá. Razón tengo. Y el médico salió del lugar de la cirugía a hablar con mi padre. Le dice: señor Luis Acosta, usted tiene que tomar una decisión porque el parto de su mujer se ha complicado. O decide que salve a su hijo, o decide que la salve a ella. Y mi padre me dice, me cuenta, él me testifica esto. Y me dice: hijo, yo le dije al doctor, porque yo soy el quinto de los 4 hermanos, hay 4 que la esperan a ella en la casa. Pero si puede salvarlo a los 2, sálvelos.
A buen entendedor, pocas palabras. Pero mi esposa le da gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía en cuenta lo que iba a hacer con mi vida. Ya Dios tenía en cuenta lo que iba a hacer con tu vida. Si tú estás aquí es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú tienes que ser una persona agradecida con Dios. Tú tienes que ser una persona grata con el Señor. Pero no solamente Dios escogió desde la fundación del mundo. Nosotros vemos que en el proceso divino Cristo nos redimió con su muerte en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados con su sangre y entregándose a sí mismo como cordero, hermano, sin mancha y sin contaminación. Entonces Yanio Acosta andaba por ahí tomando, fumando, haciendo, y Dios, ven acá que yo te salvé. ¿Para dónde vas tú? Ven acá, paz. Tú eres un servidor de mi obra, porque yo te escogí para eso desde antes de la fundación del mundo. Y la sangre de Cristo limpió mis pecados. Y hoy estoy aquí sirviendo al Señor, agradecido por la obra redentora que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Estás agradecida con Dios? Entonces alaba al Señor, porque si estás aquí es por la misericordia de Él. Pero ahí no se termina el proceso, porque es que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo te limpió de todo pecado, pero el Espíritu Santo de Dios, oh aleluya, hermanos míos, nos sella llamándonos por completo para una obra especial en medio de estos tiempos. Igual como cuando usted llena un vaso de agua, hermano, y lo sella, asimismo nos llena con su presencia y nos pone un sello de autenticidad diciendo, este hombre, esta mujer me pertenece a mí. Y tú y yo le pertenecemos a Cristo ahora. No pertenecemos al reino de las tinieblas, se escucha bien. Pueblo cristiano, no le perteneces al mismo Satanás dejándote seducir por el pecado. No le perteneces, hermano, a las obras de la carne dejándote seducir por la fornicación, el adulterio y la inmundicia. Tú le perteneces a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo es una persona con distintas emociones. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él como persona se emociona. Él como persona se goza cuando usted está bien con Dios. Pero Él como persona se entristece cuando usted lo desobedece. Y es cuando digo yo, a veces contristamos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y a veces sentimos apatía y no sabemos por qué. Sí sabemos por qué. Es por nuestra mala conducta. Es por nuestras malas decisiones. Es por nuestras malas acciones. Es por no querernos, hermano, corregir nuestro defecto. No reconocer nuestra actitud. Y el Espíritu Santo se manifiesta como persona y posee intelecto, posee emociones, posee inteligencia. Inteligencia de consejo, de poder, de temor a Jehová. El Espíritu Santo habla al pecador y es el quien le convence de pecado, de justicia y de juicio, según dice Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Por eso el Espíritu Santo de Dios tiene presencia. Él está aquí en medio de este lugar, moviéndose entre nosotros hoy, hermano, moviéndose entre la iglesia. El Espíritu Santo le redarguye, le llama la atención a cada creyente diciéndole, aquí estoy yo, aquí está mi presencia, hermano. A usted y a mí, hermano, cuando somos tentados a hacer aquellas cosas malas que tal vez no queremos hacer, ahí está la presencia del Espíritu Santo de Dios diciendo, hey, ¿qué estás haciendo? No entres por ahí. Y a veces somos tercos, hermano, y sucede en nuestras vidas lo que el apóstol Pablo recibió la palabra del Señor Jesucristo cuando este hombre iba con carta en mano, hermano, para perseguir la iglesia. El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Tú sabes lo que significa eso, hermano? Habían animales, habían bestias, hermano, que estaban bastante agresivas.
Y para calmarla, para amansarla prácticamente, ponían unos aguijones así. Y cuando ese animal hacía coces, o sea, tiraba hacia atrás las patadas, él mismo se pullaba, se ensangrentaba y el dolor hacía que ese animal se amansara. Y a veces nosotros mismos, hermanos, conociendo y sabiendo la palabra, nos hacemos daño con nuestras actitudes. Nos perjudicamos a nosotros mismos, hermanos. A Dios no le eche la culpa de tus errores y de tus equivocaciones. Antes, por el contrario, sé humilde de corazón y reconoce que necesitas más la presencia del Espíritu Santo de Dios para moldear tu carácter y tu conducta. Perdone que predique así, pero me enardezca en mi corazón porque necesitamos ser una iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo tiene presencia y Él está aquí moviéndose entre la iglesia y quiere moverse cada día más. Quiere cada día más manifestar su presencia. El Espíritu Santo es el que susurra al oído cuando el pastor dice que hay un llamado al altar. No es el pastor, no es la voz del pastor, es el Espíritu Santo que te impulsa de la silla a decir: Señor, yo vengo al altar porque quiero más de tu presencia. ¿Queremos más de la presencia del Señor? Busquemos más de la presencia del Señor. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros por Jesucristo. Cuando Él fue levantado hacia el cielo, les dijo claramente a los apóstoles y a sus discípulos: yo me voy, mas no os dejaré huérfanos, no os dejaré solo, mandaré al Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, el cual estará con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vemos la presencia del Espíritu Santo. Nos toma de la mano, nos lleva por el camino correcto, nos enseña cómo alcanzar nuestros objetivos. Os digo pues, andad en el Espíritu, dice la palabra, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una lucha interna en nosotros. Y el mismo apóstol Pablo dice que hay una lucha interna, ¿verdad? Que él trata de corregir, pero toda la tendencia del ser humano es a lo malo. Pero él, por último, porque ese no es un texto bíblico para decir: ay, Señor, si el apóstol Pablo pecaba y él decía que estaba débil y pecaba. No. Él dice: gracias doy a Jesucristo. Y él reconoce que Jesucristo es el que nos ayuda a salir de toda situación adversa. Porque él dijo que dejaría la presencia del Espíritu Santo, la autoridad, o los autores del Nuevo Testamento entendieron bien, así como Dios se manifestó, como nuestro Padre también se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo para salvación, y también por medio del Espíritu Santo de Dios para santificación a la iglesia. Necesitamos ser una iglesia santa en estos días, más que nunca, hermano, porque la venida de Cristo está cerca. Necesitamos ser una iglesia renovada. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y esto quiere decir, hermano, que si usted ya es un cristiano, ya es un convertido, ya es un redimido por la sangre de Cristo, esto quiere decir que si usted ya es un cristiano, una persona genuina de la presencia del Señor en su vida, entonces pídale que le bautice con el Espíritu Santo. Inviértele a que le llene, a que deje esa llenura, esa unción como ríos de agua viva dentro de su interior. Decirle: Señor, cada día necesito más de ti. Cada día necesito más de tu presencia. La iglesia nace con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos tuvieron que esperar, hermano, solamente 10 días. 10 días, al cabo de los cuales, hermanos, repentinamente, dice el texto bíblico, mientras estaban orando juntos para que la presencia se cumpliera. Y esto se hizo una gran realidad. La promesa bajó acompañada de un gran estruendo, como de un viento recio, dice la palabra, hermano. De pronto, de en medio de ese ruido, surgieron llamas como de fuego, y el Espíritu Santo, hermanos, saturó todos los corazones que estaban ahí presentes. Descendió sobre ellos la gloria de Dios, hermano, de una manera sobrenatural, inundó sus corazones. Por favor, repita conmigo y diga: la gloria de Dios
inunde mi corazón. Repítalo bien fuerte, la gloria de Dios inunde mi corazón. Ahí en el aposento alto estaban esos hombres. Estaban en oración, estaban en comunión, en intimidad con la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Los llenó a todos. Porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y este fue el acontecimiento, hermano, que culminó el ministerio de salvación de Cristo. Porque tal como lo explicó Pedro en su sermón de esa misma mañana, cuando Dios derramó el Espíritu Santo desde el cielo, Jesucristo llevó a su plenitud el significado de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección y de su ascenso glorioso al cielo. Y debemos interpretar al Pentecostés, hermano, como un acontecimiento fundamental y misionero también. Y digo un acontecimiento misionero porque el milagro de las lenguas extranjeras que los discípulos hablaron allá en el aposento alto simboliza el nacimiento por el evangelio de la comunidad de Cristo, hermano, donde tienen cabida todas las naciones, donde tiene cabida todas las razas, donde tiene cabida todas las lenguas, donde tiene cabida, hermano, todas las personas que creen en Jesucristo. Usted y yo tenemos cabida. Dele la gloria al Señor por eso, porque a pesar de eso, el Espíritu Santo de Dios permitió que en el lenguaje español se predicase la palabra y nosotros creyésemos en Él. Gloria a Dios por los que tradujeron esta Biblia, ¿verdad? Y nos las pusieron fácil y entendible a nuestro lenguaje. Gloria a Dios por aquellos instrumentos que hoy en día están traduciendo la Biblia en muchos lenguajes para llegar a etnias, papiamentos y cuestiones así. Hermanos, trascendiendo culturas y reinos para que el evangelio se extienda y así la palabra, como dice la misma escritura, llegue hasta lo último de la tierra. Ese día, Pedro ya lleno del Espíritu Santo, Pedro ya lleno de fortaleza, predicó un mensaje poderosísimo. A mí me gusta leer eso, hermano, porque él termina de predicar la palabra y con ese mensaje poderosísimo 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron y fueron añadidas a la iglesia. 120 recibieron. Esta mañana también la iglesia está así como está ahora. Yo creo que hay como 130 personas, 140 aquí, 130, algo así. Pero usted se puede imaginar 130 personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Yo no digo Soledad, yo no digo Barranquilla, yo no digo Atlántico, yo digo toda la costa norte, hermano. Tiene que saber que hay un Cristo poderoso que tiene cosas extraordinarias para la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, estos nuevos convertidos perseveraron. A mí me da tristeza de ver personas que llegan aquí y el mundo los seduce y otra vez se apartan. Porque no perseveran. Diga conmigo, hay que perseverar. ¿Y usted sabe lo que significa perseverar? Insistir. Insistir. Si con esta situación usted le dice, venga a esta oficina, que le vamos a regalar 100 millones de pesos. A las 8 de la mañana, yo creo que usted está a las 4 de la madrugada, si no es antes. Si no duerme en la puerta desde el día anterior. ¿Sí o no? Y le abre la puertica de la oficina y dice, no, es que el gerente dijo que no, que mañana. Usted no pierde la esperanza. De pronto hasta come, desayuna, almuerzo y come ahí en la puerta para esperar el día siguiente. Porque hay un beneficio. Y usted no se va hasta que reciba el beneficio. Si eso se hace con lo económico, ¿cuánto más con lo espiritual, hermano? ¿Cuánto más con aquello que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna? Y Dios dice que hay que perseverar. Diga que está a su lado, tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Se convirtieron en la doctrina, perseveraron en los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración, según Hechos capítulo 2, versículo 42.
Y mire, me llama la atención, porque aquel Pedro cobarde, aquel Pedro que le cortó la oreja al centurión, al guardia, aquel Pedro que cuando venían a arrestar a Jesucristo lo defendió de esa manera, aquel Pedro que engreído, hermano, quiso caminar sobre las aguas para ser visto por sus compañeros, aquel Pedro que necesitó la mano de Jesús para levantarlo de no morir ahogado, aquel Pedro que le había negado cuando estuvo en el Sanedrín, aquel Pedro, hermano, que negó de pronto ratificadamente, enfáticamente conocer al Maestro, aquel Pedro que esperó que cantara el gallo, hermano, para poder obtener el perdón de Jesús, ya no era el mismo Pedro. Después de ser lleno del Espíritu Santo, había tenido un cambio y había sido revestido del poder de lo alto con la llenura del Espíritu Santo. Ahora con valentía, este hombre se presenta por las autoridades divinas, hermano, y le habla a la gente con evidencias personales el mensaje cambiante del Evangelio. Y ese mensaje podemos ver claramente el convencimiento del Espíritu Santo de Dios transformando desde su interior hasta el exterior a más de 3,000 personas que lo estaban escuchando. Escucharon ese sermón y más de 3,000 personas le dijeron sí a Jesús. Y más de 3,000 personas se bautizaron. Yo creo que Dios quiere usarte a ti en estos tiempos. Levante su mano derecha y diga: Señor, usa mi vida, Padre. Porque, hermano, tú tienes que ser testigo en Jerusalén, tu casa, en Judea, tu entorno social, y hasta lo último de la tierra donde Dios te invita. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Por último, hermano, y termino con esto. El aposento estaba dispuesto para la iglesia. Y el apóstol Juan llama al Espíritu Santo que llegó ahí en ese momento, el Consolador. El término tenía connotaciones jurídicas. En la traducción judía, hermano, se refiere al abogado o defensor. Abogado o defensor. Escuche bien. A nosotros, ¿sabe quién nos defiende? El Espíritu Santo de Dios. Porque tú y yo solo no podemos caminar en esta vida. El Consolador, esta palabra tiene una connotación, hermano, jurídica. Y es abogado, defensor. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios no te ha defendido? No te ha protegido. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios no te ha dado una palabra de sabiduría en un momento difícil? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no ha intercedido por nosotros sin nosotros darnos cuenta, hermano? En medio de nuestra realidad, en donde tratamos de crear programas, ministerios que transformen a nuestra comunidad, nosotros contamos con un abogado quien nos defiende, quien nos limpia, nos llena, nos hace ver sin mancha ante la presencia del Señor. Él es nuestro Consolador. Él es la presencia, el Espíritu Santo que tanto necesita la iglesia.